viendo ustedes el sector. Con muchísimo gusto les puedo comentar un poco, pues, cuál es la idea Ujú. que yo tengo, algunos de los pilares de trabajo que nosotros queremos implementar, algunas gestiones y acciones que queremos incluir en el plan de gobierno, pero Bien. realmente este es un espacio en el cual a mí me gustaría que podamos eventualmente tener insumos y tener también guías, sugerencias de parte de ustedes en cómo incorporar y en cómo generar de una política de desarrollo del sector que nos garantice también que vamos a insertarnos en una economía del conocimiento global que es compleja, que está cambiando de manera muy acelerada y para el cual creo que nosotros ciertamente no tenemos todavía las condiciones habilitantes para poder apalancarnos en las oportunidades que esto puede presentar. Entonces, muy a nivel de introducción, para poder darles a ustedes como el panorama general. Algunos de los temas que yo estuve trabajando en estos años desde la academia era un poco un entendimiento muy a nivel macro porque lo trabajamos a nivel regional, pero dentro de la región uno de los países que estaba metido en la investigación era Costa Rica. La investigación era a raíz de entender para América Latina, con las condiciones de América Latina, con las condiciones habilitantes que tenemos y con la falta tal vez de algunas de estas condiciones, cuáles podían ser los grandes retos, las grandes oportunidades y los grandes riesgos de la incorporación de tecnologías disruptivas y en el caso muy específico de la investigación, de la incorporación de inteligencia artificial, eh, no solamente en la posibilidad del sector público, sino también cómo se está avanzando con eso en el sector privado y cuáles deberían ser un poco las rutas para poder que la región realmente pueda insertarse dentro de este ecosistema. No me voy a extender muchísimo con eso porque me parece que no viene al caso. De todas formas, si alguien quiere saber un poquito más, con muchísimo gusto, eventualmente puedo compartir información específica. Para efectos de lo que nos trae al día de hoy aquí, para efectos de Costa Rica, me parece que nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que analizar muy claramente un poco lo que Costa Rica hizo en su momento cuando se trajo aquí a Intel, analizar dónde estamos al día de hoy, dónde está digamos, para dónde va el clúster o el sector, digamos, tecnológico y dónde tiene Costa Rica más posibilidades de insertarse. Y a partir de ahí, que eso es una gestión de que tiene que tener algún nivel de análisis y seriedad, y a partir de ahí poder hacer una política de desarrollo del sector con tres grandes pilares que van de la mano con otras reformas y otras políticas públicas, pero que en este momento creo yo no se ven de manera necesariamente integral. El primero es, por supuesto, que el tema de talento humano. ¿Cuál es el talento humano que estamos nosotros creando? ¿Cuál es la cantidad de ese talento humano que estamos creando? ¿Y dónde podemos nosotros ganar más? ¿Cuál es el nicho donde podemos ganar más? Tema de talento humano tiene que venir muy de la mano con una transformación del sistema educativo, yo lo he hablado, una transformación real del sistema educativo para que podamos realmente hacer la generación de capacidades y habilidades que vamos a necesitar no al día de hoy. Si estamos pensando en chicos y chicas que están ingresando hoy al sistema educativo, bueno, vamos a tener toda una nueva generación si lo hacemos ya y si encontramos cuál es exactamente el norte que queremos, las habilidades que queremos crear, las vamos a tener hasta dentro de 12 años. Entonces, un proceso realmente de una reforma del sistema educativo. Y ahí hay un tema de currícula, hay un tema de metodología, hay un tema de generación de capacidades alrededor del liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de manejo y educación digital, etcétera. Y por otro lado, un trabajo tal vez un poco más táctico y en el corto plazo, utilizando mecanismos como Lina y la capacidad que tiene Lina, no solamente Lina, creo que hay sector privado que también nos puede ayudar a generar más en el corto plazo
capacitaciones y certificaciones para que la gente pueda insertarse relativamente más rápido. Mucho trabajo conjunto con colegios científicos y técnicos y mucho trabajo conjunto con instituciones, no solamente públicas, sino privadas, para poder generar talento humano. Pero digamos, esto es una sombrilla real de análisis de cómo lo vamos a hacer, hacia dónde queremos ir y cómo este gran pilar, posiblemente el más importante de talento humano, se desarrolla desde la visión a largo plazo, pero también desde acciones más tácticas en el mediano y corto plazo. Luego, como lo estaba indicando al principio, si estamos hablando de una política real de desarrollo del sector, necesitamos entender en macro cuáles son las condiciones del mercado que nosotros necesitamos generar para que este sector pueda florecer en Costa Rica y cómo y hacia dónde lo vamos a dirigir. Costa Rica al día de hoy, por ejemplo, tiene un sector pujante, digamos, de implementos médicos, pero ahí la posibilidad es cómo crecemos y cuáles otros sectores nos hacen ganar, dónde podemos nosotros en Costa Rica ganar y cómo generamos las condiciones de mercado para que podamos ganar ahí. Esas condiciones de mercado, por supuesto, que tienen sus ramificaciones y está ligada a que logremos generar el talento, por supuesto, pero también que generemos otras condiciones, en algunos casos de incentivos, en algunos casos de inversión pública a nivel de infraestructura y que generen estas condiciones de mercado. Y por último, ¿cómo podemos generar un ambiente y un clúster que tiene que venir de la mano con cualquier cosa que hablemos de tecnología alrededor de innovación? Entonces, ¿cómo realmente generamos un clúster de innovación? Eso para poderlo hacer, por supuesto que está muy de la mano con que tengamos las condiciones para que eso se pueda dar y las condiciones de mercado y tengamos el talento humano que tenga esas condiciones para poder generar innovación en Costa Rica. Muy específicamente, algunas de las ramificaciones que tendríamos ahí sería cómo generamos más investigación y desarrollo, cómo nos apalancamos más y cómo trabajamos más de la mano con un grupo de organizaciones de educación, muchas de ellas terciarias. Creo que sí tenemos que involucrar más a las universidades, pero también a otras organizaciones privadas que pueden también generar o incorporar ideas y generar y participar en procesos de investigación y desarrollo. Y a su vez, volviendo a temas de condiciones, cómo podemos generar fondos y cómo podemos generar fondeo para esas investigaciones y luego para evitar, digamos, como decir, el valle de la muerte, que en Costa Rica yo creo que ni siquiera tenemos esa dinámica porque no tenemos ni siquiera las dos partes que estén trabajando en conjunto y que estemos debatiendo cómo hacemos para solventar ese gap. Eh, la vinculación que tenemos academia-industria, digamos, en ese sentido, para generar el contexto de innovación, va a ser muy importante y ahí el trabajo conjunto que podamos hacer, obviando y respetando la autonomía universitaria, sí creo que se pueden generar mesas de trabajo bajo objetivos comunes en donde podamos tener retroalimentación de la academia, tanto pública como privada, para ver cómo lo manejamos de nuevo desde la estrategia, pero también desde la táctica. Dentro de las condiciones de mercado, que tal vez no lo mencioné y que me parece muy importante, va a ser una de las cosas para las cuales a mí me gustaría tener retroalimentación de parte de ustedes, porque yo aquí lo que les estoy presentando es una vista de pájaro, pero creo que ya para cada una de estas áreas muy posiblemente ustedes tengan información mucho más detallada, tengan mucho más data de la que yo puedo tener en este momento y puedan tener sugerencias interesantes. Una de las cosas que a mí me parece alrededor del sector público que tenemos que empezar a hacer dentro de las transformaciones en general, más allá de la parte educativa, que es muy específica y que es posiblemente las más complejas, en el sector público necesitamos empezar a incorporar procesos y mecanismos que respondan pues a las capacidades y necesidades que tenemos al día de hoy. Mucho de eso pasará porque podamos empezar a transicionar y a transformar los procesos de procuraduría. ¿Verdad? Toda la parte de procurement va a ser muy importante, es compleja y a mí ahí más bien me gustaría tener retroalimentación de parte de ustedes, cómo lo ven, cuál ha sido la experiencia al día de hoy, cuáles son las limitaciones y cómo eso podría empezar eh, a cambiar.
Vamos a ver, tengo algunas anotaciones, pero creo que tal vez todas responden un poco a esta lógica de talento humano, que Ujú. les cuál es un poco la visión, las condiciones de mercado, que evidentemente ahí hay temas alrededor de burocracia, temas alrededor de inversión pública que se tiene que hacer, temas alrededor de transición de procesos que tenemos que hacer y procuraduría que tenemos que hacer, etcétera, y todo lo que es el clúster de innovación y el trabajo conjunto academia-industria que tenemos que fomentar. Pero de entrada, tal vez Ok. esto es como un resumen para dar digamos, visibilidad de las áreas en las que nosotros queremos empezar a trabajar, que ya estamos procurando tener más información para generar propuestas, pero que a mí me gustaría pues tener retroalimentación de ustedes que creo que tienen mayor información y posiblemente más datos. Claro, con todo gusto. Gracias por esa introducción. Tal vez me gustaría hacerle como un resumen, ¿verdad? De quién es el sector, quiénes somos, qué hacemos. Nosotros, bueno, la Cámara arrancó en el 98 inicialmente como la Cámara de Productores de Software en 1998. Eran 8 empresas que se unieron en ese momento. Estamos hablando de todo el boom de la Internet, del Y2K y demás. Eh, para el 2004 nos convertimos en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, ya no solo desarrollo de software, sino todos los sectores que tienen que ver con un tema de tecnologías digitales, ¿no? Entonces ahí se involucra todo el tema de hardware, todo el tema de servicios, productos, etcétera. Actualmente somos cerca de 200 empresas afiliadas. El sector, digamos que no hay un mapeo exhaustivo y definitivo, entonces dependiendo de a quién usted le pregunte, anda entre 400 y 500 empresas, ¿verdad? Muchas de ellas en esa situación, ¿verdad? De que nacen y muy rápido mueren por justamente muchas de esas condiciones de mercado que usted mencionaba. Y la Cámara como tal siempre nos hemos visto como un grupo de trabajo, no como un grupo de presión. De hecho, es un sector que ha crecido a puro pulmón, ¿verdad? Sin ningún tipo de incentivos, más bien por el contrario. Y tenemos 6 áreas estratégicas en las que nos enfocamos como junta. Este es un proceso de planeamiento que hicimos ya hace un par de años. Nos enfocamos mucho en todo el tema de emprendimiento. Nos parece fundamental que en el país exista todo un ecosistema que aporte y que apoye a la creación y crecimiento de empresas de base tecnológica. Costa Rica tiene una particularidad y es que al ser el mercado tan pequeño, las empresas casi que literalmente nacemos para exportar y ha tenido un suceso muy exitoso porque en general usted verá muchas empresas que no venden mucho o venden nada en el mercado local, pero que están teniendo mucho éxito en diferentes áreas, en los mercados más competitivos, Estados Unidos, Europa, incluso Asia y África, en áreas, digamos, muy interesantes, incluyendo, por supuesto, todo el tema de inteligencia artificial, fintech, ciberseguridad y demás, compitiendo de tú a tú con empresas de todas partes del mundo. Y mucho de lo que hablábamos o que usted mencionaba es la base del talento humano, que ya vamos a entrar porque eso es todo un tema. Ese talento humano nos ha permitido competir literalmente de tú a tú con empresas de todas partes del mundo, literalmente. El segundo punto tiene que ver con temas de innovación, ¿verdad? Porque si hay un mundo cambiante es el mundo de la tecnología. Ahí nosotros pues hemos estado tratando de apoyar los procesos de innovación a través de la conexión entre las necesidades de sectores que llamamos más tradicionales, ¿verdad? Agricultura, industria, etcétera, con la oferta que Perdón, puede... don Adolfo, no sé si soy yo, pero no le escucho. No sé si soy yo. ¿Me escucha el resto? Ay, sí, perdón, ya Aquí ahí sí, le... sí, Perdón. sí Ok. lo escuchamos, jefa, Perfecto. asegúrese usted. Entonces, le hablaba del tema de innovación, ¿verdad? Que estamos tratando de generar esfuerzos que permitan conectar las necesidades y las oportunidades de sectores, digamos, más tradicionales, agricultura, industria, etcétera, con el potencial que tiene para ofrecer el sector de tecnologías digitales a través de esquemas de innovación abierta y similares. Aquí tenemos un reto, ¿verdad? Brincándome un poquito a uno de los puntos adicionales de condiciones de mercado y es
cómo el país desincentiva la inversión en investigación y desarrollo, ¿verdad? Es básicamente imposible. Fiscalmente está más bien mal visto que se haga eso y por eso las empresas que generan algún tipo de trabajo en esa línea, pues les resulta más cómodo mandar eso al gasto y listo, ¿verdad? Entonces, hay un desincentivo más que un incentivo, ¿verdad? Y eso es algo que consideramos que hay que resolver. Em, un punto que en los 27 años que tenemos de existir, lo hemos hablado todos los años, es el poco acceso o el casi que nulo acceso a temas de financiamiento. Este es un sector muy particular y el sistema de la banca nacional, tanto pública como privada, está diseñada para la infraestructura productiva de hace 50 años, ¿verdad? Donde yo tenía maquinaria que podía poner, ¿verdad? Como garantía o terrenos, etcétera. Nosotros lo que tenemos es contratos y propiedad intelectual y el sistema financiero local simple y sencillamente no entiende eso, ¿verdad? Hay un mercado de inversión muy limitado que sí ha ido creciendo y la Cámara ha tenido una incidencia importante. Hemos estado buscando articular esquemas de inversión que se ven en otros países, ¿verdad? Desde inversión ángel, inversión semilla, venture capital y demás. Sin embargo, el tema tiene que desarrollarse más porque no es solo inversión, ¿verdad? Es todo un ecosistema alrededor de eso. Y desde Camti que hemos venido trabajando muy fuerte, principalmente desde el año pasado, en articular justamente ese ecosistema y en ser ese orquestador, ¿verdad? Que no existe en el mercado y que sí existe en otros mercados más desarrollados. Hay un tema que también nos enfocamos mucho, que es lo que llamamos colaboración y comunidad. Este es un sector muy particular. Todos somos competencia, pero naturalmente, ante la dificultad y la novedad del sistema desde el inicio, las empresas trabajamos muy unidas. Todos casi que nos conocemos, ¿verdad? Y entonces hay mucha colaboración a pesar de que podamos ser competidores directos. Estamos claros que el mercado, como le decía, es un mercado externo y es un mercado tan grande que la particularidad de unirnos para atacar mercados más grandes es muy común, ¿verdad? Y es muy normal entre las empresas. Creemos que esto es algo que se puede extender al resto de sectores, ¿verdad? Y desde esa perspectiva aprovechar todo ese know-how y esa capacidad que tenemos ya como sector para que empresas más tradicionales en sectores no tecnológicos puedan aprovechar ese know-how y esa expertise. Eh, Usted mencionaba el tema de condiciones de mercado, esa es una de las áreas estratégicas también, ¿verdad? Entonces, ahí hay desde temas transversales, críticos, ¿verdad? Como por ejemplo, el tipo de cambio es un tema que nos está matando, ¿verdad? A los exportadores. Nosotros hemos tenido un esquema de evaluación que anda alrededor del 30-31% en Costa Rica. Colombia, por ejemplo, que es un competidor de una de mis empresas, ha devaluado la moneda en un 15%, ¿verdad? Entonces, no hay manera de competir, ¿verdad? Cuando mis costos son cerca de un 50% por encima de otros países, ¿verdad? Y eso es un tema, ¿verdad? Que hay que resolver. En nuestro caso, tenemos la oportunidad de ir y contratar recursos en Colombia, ¿verdad? Pero el que tiene su fábrica aquí, el que tiene su plantación acá y exporta, pues básicamente no tiene esa posibilidad. Eh, Costos de energía es un tema, ¿verdad? Que también hemos hablado mucho. Todo el proyecto de armonización energética, ¿verdad? Es clave para la reducción de esas tarifas eléctricas, para garantizar, y no solo es un tema de costos, ¿verdad? Es también para garantizar la seguridad del suministro eléctrico a futuro, ¿verdad? Y enfrentar temas de cambio climático y planificar el abastecimiento de esa demanda, sobre todo si pensamos que en la industria que viene en intensiva en temas de inteligencia artificial, el consumo de servidores y data centers va a ser fundamental y podríamos tener un posicionamiento en esa línea. Eh, ya mencioné el tema de financiamiento y el tratamiento de investigación y desarrollo. Hay temas, por ejemplo, de doble imposición. Las empresas del sector que exportan, por ejemplo, al mercado centroamericano y del Caribe, eh, es un dolor de cabeza todo el tema de doble imposición en esos países, ¿verdad? Cuando tienen operaciones en múltiples países. Y eso es un tema que Hacienda le pasa la bola a Comex y Comex le pasa la bola a Hacienda
pero no se resuelve y terminamos entonces pagando dobles impuestos en muchos casos, quitando competitividad. Eh, y finalmente, en este tema de condiciones de mercado, creo que el tema de transformación digital del sector productivo y del Estado costarricense es fundamental, ¿verdad? Por un tema de eficiencias, por un tema de atacar la corrupción, por un tema de ahorros de costos, ¿verdad? Y entonces, ahí hay muchísimo que hacer. Hay empresas de nuestro gremio que están haciendo cosas impresionantes en otros países, ¿verdad? Y entonces es como casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Como decían antes. Y finalmente, el tema de talento humano, ¿verdad? Que es, creo yo, uno de los más críticos. Estamos y no sé, yo pienso que estamos en la peor posición histórica de este país en términos de educación, probablemente peor que en la crisis de los 80, donde tenemos generaciones completas que no saben leer, escribir, no saben sumar. Hace poco leía un artículo de un estudio que sacó la Universidad Nacional entre los estudiantes de primer ingreso y el problema principal era lectoescritura, ¿verdad? Entonces es impresionante que estemos en ese caso, ¿verdad? Oía una charla que los muchachos de quinto año de colegio, ¿verdad? Entendiendo que el 93% de la población va a escuelas públicas y privadas, los muchachos de quinto año de colegio que salieron en el 2023, básicamente la última vez que tuvieron un año completo de educación presencial con profesores presentes durante un año, fue cuando estuvieron en sexto grado de escuela. ¿Verdad? Y entonces es realmente crítico. Y si eso mismo lo extrapolamos a los chicos que salieron de sexto grado de escuela, pues básicamente su último año completo fue en preparatoria. ¿Verdad? Entonces eso nos genera una serie de problemas. Ahora, eso es en la educación más formal, ¿verdad? Tenemos también una problemática con la reconversión de todo lo que va a implicar la inteligencia artificial, toda la parte de sustitución o destrucción de empleos, muchas personas que van a tener que pasar por procesos de upskilling y reskilling, y el país simplemente no está preparado. Tenemos un INA con 475 millones de dólares ahí parqueados, ¿verdad? Completamente entrabado. Entonces, el panorama es bien complejo, ¿verdad? Si nos vamos al tema más regulatorio, ¿verdad? O en temas de leyes, el país, ¿verdad? Pasar una ley por la Asamblea Legislativa es tortuoso, ¿verdad? De temas del reglamento que hay que modificar. Y entonces, proyectos de ley que para nosotros son fundamentales y que hemos venido trabajando. Hay un proyecto de ley que estamos trabajando actualmente. Yo no sé si usted supo, pero en algún momento el año pasado salieron tres proyectos de ley sobre inteligencia artificial en el Congreso. Em, Uno de ellos hecho con ChatGPT, ¿verdad? Y entonces, bastante complicado. A través de lobby y conversaciones y concientización con los diputados, logramos que los tres proponentes desistieran de su intención de ir adelante con ellos y estamos justamente en un proceso de plantear un proyecto de ley nuevo que básicamente nos dé el marco conceptual, porque o sea, pretender regular inteligencia artificial en este momento es totalmente ilógico e irracional, ¿verdad? Tenemos que tener un marco de principios, ¿verdad? Marcos éticos y probablemente fomentar la adopción de estándares que van a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero decir que hoy sabemos cómo regular inteligencia artificial es totalmente imposible. Si a eso le agregamos la complejidad que va a tener una vez que el tema de inteligencia artificial general se haga una realidad en pocos años, estamos hablando de 2, 3 años, con computación cuántica, ¿verdad? 6G, ciencias de la vida, biotecnología, realmente estamos entrando a una zona donde nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Y el país tiene que tener claridad de empezar a pensar en todas esas cosas y tratar de prepararse, primero para mitigar los riesgos y segundo para aprovechar las oportunidades que van a ser muchas también. Otro tema importante de regular de manera correcta es el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Y hay un tema fuerte que va a ir solamente en crecimiento.
El tema de protección de datos personales, la ley actual es una ley obsoleta y tiene que replantearse. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que inicialmente en el cual CAMTIC participó, pero que se ha desvirtuado completamente pues hay que entrarle a ese tema. Y proyectos de ley relacionados con todo el tema de manejo de datos abiertos. De nuevo, hay proyectos también transversales, está armonización energética, está el tema de jornadas 4-3 eh, y algunos otros, pero tal vez para no monopolizar la conversación, creo que ese es un overview, digamos, comprensivo. No sé si alguno de los colegas de la Junta quisiera ampliar en alguno de los temas, sobre todo tal vez me interesaría el tema de talento humano. Sí, buenos días, Adolfo. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, doña Claudia, bienvenida también. Y como le digo a sus colegas, la felicito y los admiro por la valentía de asumir un reto como ser candidato presidencial. Ven, con respecto al tema que mencionaba tanto usted como Adolfo sobre el tema de la investigación y el desarrollo. Eh, en muchas ocasiones, tanto este servidor como muchos de los que estamos aquí hemos sido partícipes de iniciativas, de programas, proyectos, donde se fomenta eso, la integración de esfuerzos entre las tres partes de la triple hélice, ¿verdad? El Estado, la academia y la industria. Sin embargo, prácticamente el 100% de los esfuerzos han quedado ahí, digamos, han muerto en su intento. Y una de las conclusiones a las que me atrevo a decir que la gran mayoría hemos llegado es que existe muchísima falta de anuencia, de disposición por parte de las autoridades académicas. Es decir, no se trata de echar la culpa a una de las tres partes, pero si somos muy francos, se percibe una especie de celos, una especie de no quiero, ¿verdad? De no estoy de acuerdo. Incluso autoridades académicas muchas veces han sido muy explícitas en decir que no quieren nada con el empresariado, que no confían en el empresariado. Y pues eso va en contra totalmente de cualquier esfuerzo que se quiera hacer, ¿verdad? Eso es totalmente opuesto a lo que se hace, por ejemplo, en varias comunidades en Alemania, ¿verdad? Donde es evidente la integración que existe. Entonces, el comentario y ahora la pregunta concreta es, eh, desde un gobierno suyo o bien desde una curul legislativa, ¿qué proyecto de ley o qué decreto, en caso de que fuera gobierno, o qué iniciativa en general, qué norma se impulsaría para que eso cambie? Porque ya ha habido muchos intentos, han pasado rectores, han pasado vicerrectores de investigación, han pasado de todo, y sigue siendo una piedra en el camino para continuar. Porque, y termino con esto, como bien decía Adolfo, la gran mayoría de las startups de tecnología que surgen en Costa Rica hacen su negocio, el grueso de su negocio fuera de Costa Rica, y eso está bien, no hay problema, es un tema de tamaño de mercado. El problema es cuando incluso su base, su domicilio fiscal, lo prefieren hacer fuera de Costa Rica, que ya se está dando. Es decir, una cantidad importante de empresas costarricenses, de capital costarricense, de talento costarricense, se establecen en Delaware, se establecen en Nevada, se establecen hasta en México, en lugar de estar en Costa Rica. Entonces, ¿qué hacer para eso? Muchas gracias. No sé, don Adolfo, Sí, si adelante. podemos hacer, Como yo aquí guste, estoy podemos hacer un todo, round y al final usted contesta, si le parece. sí, tal vez mejor como para permitirle a más personas la oportunidad de hablar. Yo aquí estoy anotando y si no me regreso De y acuerdo, vuelvo. Aquí estoy preguntando, estoy anotando lo que me dijo don Edgar. de acuerdo. Karin, Doña Claudia, muy buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Nosotros creo que, bueno, hemos tenido un rol bastante activo como Cámara, puntualmente en todos estos últimos años en poder, como bien decía eh, Edgar, contribuir a la construcción de talento humano. No es secreto, ¿verdad? Lo que hablábamos de la caída tan dramática que hemos tenido en el desempeño en las mismas pruebas PISA, pero como usted bien decía anteriormente, eso nos va a tomar 12 años en resolver y lo cierto es que el mundo sigue caminando. Entonces, tenemos que aprender a cambiar la rueda a pesar de que vamos a 300 kilómetros por hora, ¿verdad? En ese sentido, es claro que temas como fortalecimiento de estas habilidades blandas y el bilingüismo en lo que es el sistema formal
de academia es importante. Lo que sí nos preocupa mucho, y le dejo aquí la, la idea, ¿verdad? Es que si hay algo que nos pasa en este país es caer en parálisis por análisis. Hay 750.000 diagnósticos en este país que nos dicen ya a dónde están los problemas y cuáles son los problemas. Creo que sería muy refrescante el poder entender puntualmente cómo es que se está visualizando atacarlos, porque ya sabemos bastante bien, eh, ¿verdad? Esa situación, al menos en lo que es el tejido del Ministerio de Educación Pública, usual. En lo que respecta al otro estrato, que son juventud, ¿verdad? Ahí tenemos, y aquí sí lo digo, pero la empresa nuestra ha estado ya en el país 30 años, hemos trabajado con 6 diferentes administraciones de todos los gobiernos, así que, ¿verdad? Totalmente anuentes a contribuir y seguir apoyando. En este periodo sí hemos visto un cambio importante en esa colaboración, ¿verdad? Alrededor de más apertura, sobre todo en lo que es la dirección académica técnica, que son los CTPs del MEP. Entonces nos encantaría saber, ¿verdad? Más allá de lo que se ha logrado en este periodo, qué están visibilizando ustedes y dónde podamos contribuir. Temas como formación de nueva currícula en CTPs, ¿verdad? ¿Qué ven y dónde podemos hacer esa articulación? El INA ha estado sumamente activo y la colaboración que se ha logrado con Procomer a nivel de fondear fondos para desarrollo de talento humano para empresas exportadoras ha sido también muy beneficioso, pero también pues la pregunta es cómo llevamos esos programas que sí han sido exitosos a otro nivel, ¿verdad? Y finalmente en el rango ya de universidad terciaria, yo creo que aquí el llamado es a ver cómo hacemos una transformación radical en el sentido de poder dar muchísimos más fondos a carreras tecnológicas, que es donde sabemos que está la empleabilidad, versus hoy en día cómo está distribuyéndose y puntualmente evaluar muy bien cómo se hace esa distribución del FES. Sé que no es sencillo, todo el mundo habla de ello, pero no logramos genuinamente hacer un cambio hacia la vía de darle a nuestros muchachos mejores oportunidades. Aplican 20.000 muchachos ¿cómo se llama? Al tecnológico y solo 2.000 son los que tienen el cupo. ¿Cómo hacemos para que más chicos, verdad, se adopten en esto? Y la otra es lo que es formación informal a través del INA, donde, vean, si nosotros agarramos inmersivo en 12 meses a un muchacho 100% de su tiempo, en 12 meses podemos pensar en desarrollar habilidades por lo menos que sean entry level a áreas tecnológicas. Si además le metemos una capa donde es intensivo, lleve en paralelo inglés, en 18 meses movemos la aguja para llevar a alguien intensivo en inglés de A1 a B2+. Entonces, aquí creo que el comentario es que muchas veces nos enredamos en los mecates en este tema de formación de talento porque pasamos prescribiendo en el país recetas regionales, ¿verdad? Nos encanta pasar las cercas y decir, los muchachos de San Carlos tienen que, ¿verdad?, llevar agricultura y los muchachos de Guanacaste turismo, y eso es una pena como cámara porque somos solo 5 millones de personas tratando de competir con 140 millones de trabajos en tecnología digital que según el Foro Económico Mundial se están proyectando. Entonces está en nosotros decir si tenemos una política pública donde estemos básicamente prescribiendo, ¿verdad? Una ocupación porque creemos que ese es el tejido regional y no por ver la oportunidad global que se nos viene adelante. Entonces, el masificar esas habilidades tecnológicas en esa capa, ¿verdad? Que sean rápidas, certificaciones, habilidades así, creo que también es súper importante como oportunidad. Finalmente, nada más quería detallar 2 datos del sector para que ustedes los tengan muy en cuenta. Estas empresas que mencionaba Adolfo, representamos en tecnología el 7% del Producto Interno Bruto del país. Se emplean más de 30.000 personas en el sector y somos el tercer exportador en toda Latinoamérica en tecnologías digitales, solo detrás de Brasil y Argentina. Costa Rica exporta 2.3 billones de dólares en tecnología y podemos hacer muchísimo más, solo masificando el talento y dándole oportunidades a la gente que trabaje remotamente. Entonces creo que
puede ser un cambio de paradigma, que dejemos de hablar territorialmente en desarrollos territoriales y pensemos realmente en dar las oportunidades a cualquier chico en el rincón que esté. Gracias, Karim. Manrique. Bueno, da gusto hablar después de ustedes, ¿verdad? Pero, doña Claudia, mucho gusto. Manrique Feoli, fuimos cuasi vecinos en Cambridge y tuvimos relación por medio de Florencia, mi hija, por si acaso, nada más para. Florencia es su hija. Exactamente, sí. Ay, qué gusto, qué gusto. Bueno, Sí, qué gusto conocerle, aunque sí. sea virtual. Nosotros seguimos por aquí. No, quería parte del tema y es después de, también expuesto lo que puedo publicar en general, hacer un poco de énfasis en esa preocupación a nivel global, lo que está pasando y la posición complicada en que está Costa Rica, básicamente. Estamos en un momento donde el mundo está cambiando tecnológicamente y políticamente. Y en las dos cosas no estamos muy bien parados. En Costa Rica básicamente estamos perdiendo nivel de competitividad por solo mantener un índice, me parece a mí, en los últimos años, hicieron que el país perdiera competitividad muy fuertemente. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos llegando a cumplir, en la parte tecnológica, estamos llegando a cumplir un ciclo donde el país le invirtió fuertemente a la inversión extranjera directa, lo cual es una gran forma de desarrollar un país, pero dejó olvidado el tema de producir, de generar producto y valor agregado y con la propiedad intelectual, que es lo que otros países ya de hace más de 10 años empezaron a hacerlo. En cuenta el mismo Chile, ¿verdad? Para hablar alguien de aquí de la región, pero el Reino Unido lo empezó en el 2012, en un proceso de cómo incentivar, incluso atraer, ¿cómo se llama? Mucho talento de diferentes partes. Nosotros somos un ejemplo de esos talentos que fuimos atraídos porque en Costa Rica las cosas simplemente no funcionaban en general. Entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas no tengan que dejar sangre en el camino, irse afuera y sentarse afuera para lograr meterse al mundo? Porque en Costa Rica la cosa es tan cerrada y hay tan poco acceso a capital y tan poco acceso a mercado que no permite. Es más manifestar una preocupación en general. ¿Y cómo hacer? No sé, no me imagino cómo hacer, pero yo sé que el tren nos dejó, o sea, ya el proceso ya vamos muy tarde en general. Muchas Mm, gracias. Sí. Moción de Gracias. orden, Adolfo, moción de orden. Como queda poco tiempo, 15 minutos, tal vez sí les agradecería que pudiéramos ser un poco más directos con las preguntas para que todos nos dé chance de preguntar. Pura vida, Sí, gracias. gracias. Alexander. Gracias, Adolfo, y bueno, un gusto saludarla, doña Claudia. Mi nombre es Alexander Vargas y soy vicerrector académico en la Universidad Latina y miembro de la Junta Directiva acá de CAMTIC. Claramente mi preocupación pues va más hacia el sistema educativo y bueno, sé que usted tiene como uno de sus ejes de acción principales esa reformulación del sistema educativo. Eh, en cuanto a esto, y bueno, y es necesario y estamos de acuerdo en que el sistema educativo requiere una reformulación, pero eso va a tardar tiempo. Al MEP hay que entrarle muy, muy fuerte, ¿verdad? Y también pues a los entes que ahí están. Por un lado, pues el Consejo de Educación Superior, de igual forma, este, tanto CONADRE como el ente regulador para las universidades privadas, CONESUB. Pero eso va a llevar tiempo. Mi pregunta muy concreta, para darle tiempo también a otros colegas, es si en un eventual gobierno suyo usted prevé incentivos o marcos de colaboración con el sector privado para el desarrollo casualmente de programas de capacitación acelerada, ¿verdad? Tomando en cuenta eh,
las tecnologías emergentes, ¿verdad? Lo rápido que vamos con temas de automatización, con temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Y en donde la capacitación acelerada es importante, muchas veces a través de certificaciones y también de esa reconversión laboral que en su momento Adolfo hacía referencia, ¿verdad? Lo que es el upskilling y el reskilling, que va a ser fundamental ante estas tecnologías emergentes y fundamental también para evitar el desempleo de miles de personas. Gracias, Alex. Johnny. Gracias. Buenos días, doña Claudia. Mi nombre es Johnny Corrales, soy de Mecanismo Taller Audiovisual y dentro de Camtic habemos varios subsectores, ¿verdad? Está el subsector de IoT, subsector de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En mi particular, estamos nosotros metidos en la parte de economías creativas y estamos en el capítulo de tecnologías en las economías creativas, abreviando TECREA. Y si bien es cierto, hemos estado involucrados en la aplicación de buscar para, apoyo de política pública al sector de contenidos audiovisuales digitales, ¿verdad? Que envuelve animación digital, videojuegos, fílmico. Em, lo que ha pasado, lo que hemos sentido durante estos casi 10 o 15 años que hemos estado atrás de esto, es que si bien se han logrado cosas que han pasado muy rápido y que hasta cierto punto por culpa de la pandemia o gracias a la pandemia, como la ley 10.071, como la creación de las Film Friendly Zones, etcétera, etcétera, de repente, a nivel, y eso es una cuestión yo entiendo, totalmente política, tuvimos un parón de repente, y se cambian las políticas y se busca hacer otra cosa. Entonces, desde el régimen definitivo, eso a nosotros como empresas, que cabe mencionar que Camtic es eminentemente pymes, más del 89%, 86%, ahí me corrigen, de Camtic son pymes, que son empresas que están buscando crecer y desarrollarse. Y cuando tenemos las reglas del juego más o menos armadas, de repente las cosas cambian. Y también por la experiencia que hemos tenido con diferentes entes en los que nos hemos movido, em, cada ministerio es un feudo, ¿verdad? Y hay cosas que son necesarias interministeriales para poder avanzar. Desde, como lo mencionaban los compañeros anteriores, lo que es capacitación, ¿verdad? De talento humano, desarrollo de nichos de mercado, establecimiento de reglas del juego en cuanto a crecimiento, etcétera, etcétera. Mi pregunta en concreta es, ¿cuáles serían los mecanismos para poder hacer incluso, porque yo creo que usted fue víctima también un poco de este tipo de situaciones, cuando nuevas administraciones básicamente dicen, todo lo que hizo la anterior no sirve, vamos de nuevo, ¿verdad? Y eso es un problema. Y yo creo que eso es un problema de concordancia política que debería trabajarse. Los planes nacionales usualmente tratan de mantener, por lo menos durante 8 años, este tipo de políticas, una vez que se toman en una administración, que se puedan continuar a través de Mideplan y de otros instrumentos. Particularmente lo que quisiera es que ustedes estuvieran dentro de sus objetivos de partido, cómo hacer que las cosas se mantengan en el tiempo. Porque si se mantienen en el tiempo, no solamente se logra una maximización de recursos, sino un levantamiento de capital en caso de iniciativas público-privadas, que desde la perspectiva de nosotros a nivel de tecnología son vitales. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Y Julio. Gracias, buenos días, doña Claudia, gracias por estar acá. Mi nombre es Julio Peraza, soy el fundador de Aucash. Hacemos adelantos de salario para el sector público, somos una fintech. Hablando de talento humano, ya que usted también tuvo experiencia ya en el gobierno, ¿nos podría indicar para usted cuáles son las instituciones claves en torno a una activación, porque no sé si llamarlo reactivación, pero una activación del sector? ¿Y quiénes serían ese talento que usted estaría proponiendo para dinamizar la parte del banco que es el gobierno? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos excelentes ideas, tenemos disciplina, tenemos fuerza y tenemos un montón de capacidades para poder llevar a cabo proyectos.
Sin embargo, pues como decía Edgar al inicio, una de las patas para que esto suceda es la parte gubernamental, que bueno, a algunos nos gusta menos que a otros, pero ¿cuál considera usted desde su óptica que son esas instituciones claves y quiénes son las personas que realmente dinamizarían este sector desde ustedes y si ya las tiene vistas también? Muchas gracias. Gracias, Julio. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Si no, tal vez yo quisiera aprovechar para cerrar acá, doña Claudia. Hemos hablado de competitividad sectorial, competitividad país. Hay temas que son claves, ¿verdad? Y puntualmente me gustaría preguntarle su posición sobre 5 puntos. Uno, el tema de tipo de cambio. Dos, el tema de jornadas 4x3. Tres, el tema de su posición sobre el proyecto de armonización energética. Cuatro, el tema de competitividad pasa sí o sí por el tema del costo del recurso humano y cargas sociales, definitivamente. ¿Cuál es su posición en el tema? Y un tema muy importante que creo que va a ser crítico en el siguiente gobierno es el governance de todo este cambio tecnológico, ¿verdad? O sea, la figura de un ministerio de ciencia y tecnología, ¿verdad? Que además es el ministerio que tiene el presupuesto más pequeño, eh, probablemente funcionaba en los años 80, pero ya no es un tema que se pueda manejar como aislado. O sea, la tecnología no es un tema aparte, sino es un tema transversal. Y el governance de un gobierno, valga la redundancia, pues tiene que reflejar esa realidad. Entonces, esas serían mis preguntas puntuales. Gracias. No sé si don Johnny dejó la mano levantada la vez pasada. Veo la mano levantada de don Johnny y veo la mano levantada de don Juan. Juan Listo, Carlos. gracias. Quisiera agregar una pregunta rápida sobre compras de tecnología del Estado, si se va a continuar la tendencia de los últimos 15, 20 años de comprar utilizando las empresas del Estado para hacer compras directas y no tan transparentes a través de SICOP. El Eso uso sería. de Raxa para comprar servicios a un De tercero. RAC y de Entonces, SPH. correcto. Yo creo que cerremos aquí para que le dé chance. Creo que nos vamos a tener que extender un poquito, pero adelante, doña Claudia. Bueno, voy a procurar ser relativamente rápida. Con respecto a lo que comentaba don Edgar, sí, nosotros requerimos una academia que esté enlazada con el sector industrial. Entonces, de entrada, yo creería que podemos revisarlo, podemos verlo. De entrada, yo creo que se tiene que armar como un equipo de tarea para empezar un trabajo por objetivos. Es decir, dentro del plan de gobierno tienen que haber ciertos objetivos, tiene que haber un plan de desarrollo, digamos, sistémico del sector y dentro de ese plan tiene que haber objetivos para la academia. Y la academia me refiero en general, tanto la pública como la privada, con la que trabajaríamos en conjunto. De entrada, porque usted lo que estaba preguntando es si desde el legislativo se podría generar algún proyecto de ley. Bueno, yo pensaría que si ustedes tienen sugerencias o ideas, sería buenísimo que nos las hagan llegar. De entrada, yo creo que se puede hacer como un equipo de tarea con objetivos claros y darle seguimiento, que es lo que se puede hacer de entrada. Un trabajo en equipo con la academia y con el sector empresarial y ver hasta dónde logramos llegar. O sea, yo sé que ustedes han tenido otras iniciativas, de hecho me gustaría, si las han existido, que nos compartan cuáles han sido las lecciones aprendidas para bien, qué ha salido bien y qué no ha salido bien. Entiendo por su comentario que no hay realmente una integración sostenida entre la academia y las necesidades de generación tal vez de talento del sector y eso lo podemos abordar. Sí creo que con un plan integral de desarrollo del sector, que lo he hablado en diversas ocasiones,
tiene que haber objetivos también para la parte del sistema de educación, no solamente primaria, secundaria, sino el sistema de educación terciario. Eh, pero más bien cualquier sugerencia que ustedes tengan alrededor de una posibilidad de proyectos de ley, por favor, nosotros estamos más que abiertos. De entrada, lo que le puedo decir es que con objetivos claros dentro del plan de gobierno y un norte establecido, se puede hablar con la academia para que empecemos a trabajar por objetivos y darle seguimiento, ver cómo nos va. Pero si ustedes han tenido iniciativas al respecto, por favor, déjenos saber cómo les ha ido, qué ha salido bien, qué no ha salido bien, cómo podemos mejorar, qué lecciones aprendidas han tenido. Pero necesitamos ese empate. O sea, lo que le quiero decir es, estoy absolutamente de acuerdo con usted, necesitamos ese empate y necesitamos a la academia matriculada. Algunos de ustedes también hablaban de la cantidad, no recuerdo si era usted posiblemente. La realidad es que sí necesitamos entender cómo hacemos para generar más talento humano en este tipo de carreras. Entonces, decirles que yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo sí creo que tiene que haber un diálogo abierto, transparente y honesto con la academia para decirle, el país está apostando por esto, queremos generar condiciones y una de las condiciones, si no la base habilitante, es que tengamos el talento humano para poderlo hacer crecer y necesitamos a la academia. Entonces, definitivamente yo de comprometida con hacerlo y también abierta a que ustedes nos sugieran mecanismos que ustedes hayan intentado. Con respecto a lo que decía doña Karin de, bueno, sí, en efecto tenemos un problema en el sistema educativo y la transformación, como lo dije al puro principio, vamos a ver, nosotros tenemos que generar una estrategia y tenemos que generar acciones tácticas. Tenemos que trabajar a dos bandas si queremos, si queremos como un poco salir adelante. La estrategia de la transformación del sistema educativo la tenemos que hacer al día de hoy porque cada día que pasa igual es más tarde. Entonces, de todas formas, eso lo tenemos que hacer. Eso hay que empezarlo y eso hay que gestarlo. No va a ser una conversación necesariamente fácil, pero eso hay que hacerlo. Y ¿qué significa eso? Bueno, un cambio en la currícula, un cambio, como usted está diciendo, de generar las habilidades que vamos a requerir y un robustecimiento del bilingüismo, que nosotros lo intentamos arrancar y hay que reforzarlo. Más bien me interesaría muchísimo, usted mencionó que han tenido una buena relación con el MEP alrededor de los CTPs. Más bien al contrario, a mí me gustaría si me pueden trasladar información alrededor de eso, si eso es un programa, si ha sido un pilotaje, qué es lo que han hecho, qué ha salido bien, cómo lo podríamos escalar a partir de ahí. Más bien, disculpe que se lo devuelva, pero no sé qué se ha trabajado en esta administración con los CTPs. De hecho, el acceso a la información de parte del MEP es bastante limitada para nosotros. Entonces, si ustedes nos pueden colaborar con información que debería ser pública, pensaría yo, más bien sería muy bueno decirle de entrada que cualquier cosa que haya estado funcionando bien, nosotros le daríamos continuidad, o sea, sin ningún problema. Sé que si usted dice que ha estado funcionando bien, la pregunta sería, bueno, ¿cómo lo escalamos y qué podemos hacer? Y sé que hay otras gestiones que se han hecho que muy específicamente también se han dado y que se han generado bien, me parece, con algunas cosas específicas con el Ministerio de Salud. Es decir, si la Cámara tiene programas o proyectos que han estado trabajando, que les estén dando resultados, más bien yo agradecería que nos los compartan, porque yo no tengo esa información, que les estén dando resultados ahora, para que nosotros los podamos revisar y podamos ver cómo les podemos dar continuidad y cómo los podemos escalar. Entonces, más bien esas lecciones aprendidas me interesan muchísimo y muy rápidamente, como lo decía, una estrategia a largo plazo y acciones tácticas que van a incluir al INA. Nosotros creamos en la administración pasada una reforma del INA que tenemos que revisar y actualizar porque hay algunas cosas que no se han, digamos, no nos han permitido ejecutarla en su totalidad. Pero ciertamente el INA tiene que ser más ágil, tiene que ser más flexible, tiene que ser más rápido en su capacidad de abordar las necesidades,
en su capacidad de contratar personal docente y en su capacidad de gestar certificaciones. Entonces, eso lo vamos a retomar y ciertamente aquí lo uno con la pregunta que me parece que me estaba haciendo don Alexander y por supuesto que la idea sería también trabajar con el sector privado para entender cuál es la oferta que ustedes tienen y cómo se puede potenciar y cómo lo podemos también engranar con la necesidad de reskilling y upskilling que nosotros vamos a tener en muchísimo del sector público ya de por sí y trabajar dependiendo también de cuál es la oferta que tiene el sector tanto público como privado. En el caso público creería yo que nuestra herramienta posiblemente más potente va a ser el INA, pero también cuál es la oferta que tiene el sector privado también para enlazar con las mismas demandas y necesidades que vamos a tener en el mismo sector privado. No me refiero necesariamente al régimen de zona franca, me refiero también al régimen definitivo, sobre todo el régimen definitivo. Entonces, ahí tal vez, don Alexander, decirle que definitivamente, más bien yo quisiera apoyarme en la Cámara, que ustedes, ojalá, si ustedes tienen ese mapeo, sería muy importante poderlo saber cuál es la capacidad que tiene ahora el sector académico en general, cuál es la capacidad que tenemos al día de hoy, que esa va a ser nuestra base, a dónde lo tenemos que llevar y cómo podemos aprovecharnos mejor de los recursos que existen al día de hoy, tanto los recursos públicos como los recursos privados. Por supuesto que sí, trabajaremos en conjunto con ambos. O sea, la idea es que esto sea un pensamiento ecosistémico y ustedes forman parte del ecosistema, por supuesto que sí. Y me parece que, bueno, con respecto a lo que decía, se me fue esto, que me parece muy importante, me parece que doña Karin mencionaba el tema territorial. Yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos que generar las habilidades de una economía del conocimiento e incorporar todos los mecanismos digitales. Creo que no es excluyente de que también podamos entender que hay ciertas regiones que tienen fortalezas, y voy a dar nada más un ejemplo, que tienen fortalezas en el sector agro. Bueno, el sector agro le falta mucha tecnología. Necesitamos generar también la capacidad y el talento humano que tenga habilidades en cierta tecnología que ese sector eventualmente va a requerir. Sector turismo, que es pujante en Costa Rica, sector turismo está cambiando aceleradamente también por efectos de la tecnología. ¿Cómo vamos a generar también ese talento humano para un sector que en Costa Rica es importante y que también va a tener necesidades de transformación? Es decir, usted tiene razón, también no son excluyentes, también podemos entender cuáles van a ser las necesidades de transición y transformación de algunos motores que en algunas regiones son muy importantes, no en todas, pero que también van a necesitar talento humano que tenga capacidades en estos mecanismos. Me parecía importante. Luego, don Manrique hablaba, yo lo creo, es más, una de las razones por las que yo tomé la decisión de dejar el bello Cambridge, que a mí la verdad es que me gusta mucho y en el cual yo estaba también muy feliz por venirme para acá, es porque yo, al igual que usted, creo que el mundo está cambiando aceleradamente tecnológicamente y esa revolución también tecnológica se retroalimenta de la transformación y la revolución política y geopolítica, y porque también creo que Costa Rica no, nosotros no estamos ni siquiera dando ese debate, esa conversación, y esa conversación hay que abrirla. Igual la sombrilla de esta campaña tendrá una estrategia a largo plazo de reformas muy específicas alrededor de seguridad, de una transformación estratégica y táctica de educación, de la parte de salud, pero, pero también queremos, si bien dar acciones concretas que vamos a hacer, yo quisiera poder transmitir una visión a largo plazo. Una visión a largo plazo en donde hay una realidad que nosotros no la estamos conversando y que creo que ha sido poco posiblemente puesta sobre la mesa en esta campaña, y es eso que usted habla. La transformación y lo rápido que va girando el mundo alrededor de la tecnología y alrededor de los cambios políticos, y qué significa eso para Costa Rica, cómo podemos aprovechar las oportunidades, cómo podemos mitigar los riesgos y qué significa también eso alrededor de inversión, de educación, alrededor de gestión de mercado, alrededor de regulación y modernización regulatoria para que podamos estar a la altura. Entonces, totalmente de acuerdo, más bien esa fue ese fue el motivo, posiblemente yo muy asustada de ver para dónde va el mundo y lo que nosotros vamos a recibir en pocos años para los cuales no estamos ni remotamente preparados. Em,
Para don Johnny, más bien me encantaría conocer más porque yo creo que hay grandes posibilidades y en efecto, en todo lo que son las economías creativas, yo sé que nosotros tenemos talento y que estamos exportando y sé que hay gente desde Costa Rica que está haciendo cosas impresionantes. Lo sé, pero lo sé a nivel de acupuntura. Me gustaría más bien, don Johnny, si a usted le parece, que podamos ver cómo muy específicamente para ese nicho que tiene particularidades, es decir, y es más, el talento humano también tiene un perfil que es distinto y no me lo tomen a mal, o sea, toda la parte de herramientas digitales para economías creativas y el perfil de persona que se mete en eso es un poco diferente del perfil de persona que se mete en ciberseguridad. Es decir, me gustaría más bien muchísimo, porque hay un conocimiento base, pero me gustaría más bien muchísimo entender de parte suya un poco más dónde están y qué se puede hacer muy específicamente para ese sector que yo creo que tiene un potencial de crecimiento gigantesco. Yo he visto productos que se hacen en Costa Rica que yo creo que la gente no sabe que se hacen aquí. La gente no sabe. Yo he visto productos audiovisuales Ujú. impresionantes de estudios ticos. Y yo Correcto. creo que ni siquiera nosotros mismos en Costa Rica sabemos que estamos generando ese nivel de producto. Entonces, más bien ahí lo que le diría es, me encantaría saber más y dos, una de las razones que va a parecer muy diferente a todo lo que estamos hablando de aquí, pero creo que usted me lo va a entender porque usted sacó el punto de la coordinación interministerial. Parte Ujú. del problema que tiene el aparataje institucional es que nosotros desde el sector público, cuando yo estaba en el sector público, nosotros teníamos la obligación de la coordinación, pero no hay mecanismos formales de coordinación. No sé si me explico. Existe la obligatoriedad, pero no existen los mecanismos reales, formales y que funcionen, más allá de algunos mecanismos regionales que con toda honestidad tampoco funcionan muy bien porque no tienen llegada a la parte de toma de decisiones. Nosotros de las cosas que se hicieron para lograr, por ejemplo, la administración pasada, y aquí es donde voy a hablar de algo que parece que no tiene relación, pero sí la tiene, nosotros entregamos, aún en pandemia, aún con pandemia, que todo se paró, nosotros en la administración pasada entregamos más cantidad de unidades de vivienda social que las últimas 6 administraciones juntas. Juntas no, perdón, que las últimas 6 administraciones por administración. ¿Por qué? Porque generamos un equipo de coordinación interinstitucional. El mecanismo no existe formalmente, pero sí se puede crear mientras podemos generar una revisión de esos mecanismos de coordinación. Entonces, para que un proyecto de vivienda funcione, usted necesita de la IA, necesita de la municipalidad, necesita del ICE, necesita de todo el ecosistema de servicios públicos, necesita trabajar con el sector privado y necesita trabajar con el sector que da permisos, incluida la municipalidad. Entonces, nosotros teníamos un equipo de trabajo que lideraba la rectoría, porque la rectoría lo puede hacer, es decir, en nuestro caso el Ministerio de Vivienda, con un equipo de coordinación que se creó bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda, pero que no está necesariamente, no está por ley, no existe por ley. Y eso es posiblemente lo que hizo que nosotros pudiéramos, a pesar de la reforma, a pesar de las protestas, a pesar de la pandemia, entregamos más unidades de vivienda. Y como ese ejemplo le puedo dar otros. Es decir, yo creo la realidad o es el MOP el que logra hacer las realmente se requiere de tantas instituciones involucradas para que un proceso camine, que si esos mecanismos no existen, los procesos se nos atrasan mucho más de lo que ya de por sí podríamos mejorar en procesos propiamente. Entonces, lo creo enormemente y lo que quiero decir con eso es, se puede hacer aunque no esté por ley, mientras uno hace una revisión de cuáles instituciones deberían unirse, cuáles instituciones deberían tener mecanismos más formales de coordinación basados en objetivos, etcétera, etcétera. Se puede hacer, digamos, los marcos legales lo permiten para los ministerios que tienen rectorías. Y nosotros así lo hicimos, por lo menos para las gestiones que nosotros manejábamos y que nosotros coordinábamos desde el despacho, así lo hicimos con muy buenos resultados. Eh, bueno, don Julio me preguntó cuáles son las instituciones claves. Las instituciones claves, como bien lo decía ahora, entendiendo que esto es un tema de ecosistema, son muchas. Es decir, le voy a dar uno de los ejemplos. Si nosotros realmente queremos, y llevando al ejemplo que daba doña Karin, si nosotros queremos un desarrollo también territorial en todo Costa Rica,
una de las instituciones claves de posiblemente es el ICE u otras instituciones. Es decir, tenemos que llevar conectividad. Hay temas de inversión de infraestructura que van a ser claves para que el sector tenga las condiciones habilitantes y las condiciones de mercado que al día de hoy no tenemos. Entonces, si lo vemos como un ecosistema, creo que ahí tendríamos que incluir a varias instituciones. Por supuesto está el MISID, que yo creo que hasta eh, en sus pilares, digamos, en su fundación, habría que revisar cómo hacemos para que sea un ministerio que tenga un poquito más de impacto y que tenga más dientes, por así decirlo, ¿verdad? El MISID, por ejemplo, hizo una estrategia nacional de inteligencia artificial que a mí me parece un buen documento, lo voy a decir, digamos, es un buen documento, es un documento que es potable, pero que no amarra, porque el MISIT no tiene esas capacidades y no tiene esos dientes, por así decirlo, no amarra con absolutamente nada a nivel de generación de talento humano y educación realmente en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, si no lo hacemos de una manera ecosistémica y entendemos que son varias las instituciones que van a formar parte y que son claves, difícilmente vamos a lograr los objetivos que queremos. Con eso creo que son todas las preguntas que tengo acá. Con respecto a las preguntas rápidas que me estaba haciendo don Adolfo, se las voy a contestar también muy rápidamente. Tipo de cambio, bueno, yo creo que el tipo de cambio está matando las exportaciones. Yo me he referido a que hay que hacer una revisión seria, formal y técnica alrededor de eso versus los objetivos de inflación que tiene el Banco Central y el impacto que eso está teniendo en el sector exportador. Pero bueno, eso será, creo yo, hasta que cambiemos de administración. Creo que esa política monetaria no va a cambiar en esta administración. Jornadas 4x3, quisiera explicarme con respecto a esto. Creo que el proyecto de ley que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa tiene grandes deficiencias y es un proyecto de ley que en cualquier momento le van a poner cualquier bloqueo de constitucionalidad. Creo que tiene grandes deficiencias. Yo considero que necesitamos una actualización regulatoria para que el sector privado pueda generar empleo con las reglas de empleo que tenemos en el 2025 y que vamos a tener en el 2026. No son las que tenemos al día de hoy. Es decir, yo entiendo claramente que el sector privado necesita poder maniobrar y generar empleo de tal manera que sirva en la realidad actual y que nosotros nos garanticemos que eso también signifique salvaguardar la dignidad y las garantías de los y las trabajadoras. Yo en lo personal creo que el proyecto 4x3 es un proyecto que ya está obsoleto. Entiendo que se ha convertido prácticamente que en un proyecto hasta en lo real y en lo simbólico importante. No sé si al final del día esta Asamblea Legislativa lo va a aprobar, pero yo creo que lo que nos tenemos es que sentar a entender cuáles son las reglas de la modernización de los esquemas laborales que nosotros vamos a necesitar no para ahora, sino que vamos a necesitar para 5, 10, 15 años. Y ciertamente 4x3 no, no nos lo va a dar. Entiendo la importancia que tiene. Yo creo que ese proyecto en específico tiene deficiencias, pero también creo que necesitamos sentarnos a tener una conversación real y seria de que nuestro marco regulatorio laboral no responde a las necesidades ni a las realidades que ya al día de hoy la gente tiene a nivel laboral. Con respecto al proyecto de armonización energética, les soy honesta, eso es un proyecto que me tengo que revisar. Le voy a decir en qué sí creo. Sí creo que necesitamos tener una revisión seria y técnica. Sí creo que necesitamos planificar para tener el abasto de energía que vamos a requerir y me parece que era usted el que lo ponía sobre la mesa bajo el entendido de que en la economía del conocimiento y si nosotros realmente queremos empezar a incursionar y vamos a tener que incursionar en otras herramientas como la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el sector privado, vamos a tener un pico de demanda de energía para el cual en este momento no estamos preparados. Entonces, lo creo firmemente. Me encantaría más bien si ustedes me pudieran hacer llegar un análisis desde el punto de vista de CAMTIC de ese proyecto de ley que creo que en este momento no se está discutiendo. Eso es lo que creo que en este momento no se está discutiendo y con toda honestidad veo difícil que la Asamblea Legislativa lo vaya a aprobar. Entonces, más bien aquí lo que les pediría es
que si ustedes me pueden dar digamos, como una versión más informada de cómo lo están viendo ustedes, cuáles son los puntos críticos. Y yo sí creo que nos tenemos que modernizar, o sea, yo lo creo. Creo que el ICE también tiene que prepararse. Yo no creo en la privatización del ICE, me parece importante que ustedes lo sepan, pero creo que el proyecto de armonización no habla de eso. No, no, Entonces, por ahí. me gustaría tal vez que ustedes me puedan más bien dar, tal vez nosotros nos llevamos la tarea y aquí veo a Ana, tal vez Ana, si nosotros nos damos a la tarea de hacer una revisión de ese proyecto, porque la verdad es que no está, creo, en discusión en este momento, pero lo he oído. Nosotros sí estamos haciendo un planteamiento a nivel de las necesidades energéticas, de la planificación, del abasto y de la diversificación de la matriz eléctrica que nosotros necesitamos. Más regresar a que Costa Rica pueda dar a nivel, digamos, a nivel de valor agregado una producción de energía que se enfoque en energías limpias, porque creo que para eso también hay mercado y eso también nos puede ayudar con inversión extranjera directa. Todo eso nosotros lo estamos gestando, pero una opinión tal vez de parte de ustedes desde el punto de vista de Camtic, de las necesidades, de los riesgos y sobre todo de cómo están viendo el proyecto, creo que sería muy valioso porque creo que ese proyecto continuará. Eh, el costo de recurso humano y cargas sociales, sí, yo estoy clarísima de que ese es un punto de dolor, es un punto de dolor para todo el sector privado. Eh, Creo varias cosas. Creo que nosotros podemos buscar eficacia y eficiencia eh, que puede reducir costos. Creo que se pueden reducir costos, por ejemplo, mediante la reducción de costos energéticos. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer para reducir costos. Eso, todas las que ustedes nos quieran mencionar para revisión, nosotros lo veremos a bien. Costo de energía de entrada es uno que sabemos y ya lo hemos estado intentando analizar también con la planificación de temas de abasto de energía, pensando en las proyecciones de futuro. Pero la realidad es que en algunas cosas, y si bien se puede mejorar mediante mecanismos de incorporación, sobre todo para personas que en este momento están en la informalidad, donde nosotros sí estamos intentando entender cuáles podrían ser mecanismos tal vez diferenciados o escalonados de cargas sociales. Costa Rica es un país que a nivel de cargas sociales va a ser más caro en la región y por eso más bien la visión que tiene esta servidora y creo que nosotros vamos a plantear en la campaña es que Costa Rica tiene que apostar por competir, por valor agregado, por eficiencia, por alto nivel en su talento humano. Ahí es donde nosotros competimos. Nosotros difícilmente también vamos a lograr llegar a costos, sobre todo a nivel de cargas sociales que tienen otros países. No lo veo, para ser honesta. Ojo que eso no significa que no podamos bajar costos en Ujú. general. Sí se puede hacer. Pero la visión es que Costa Rica compita en un mercado de valor agregado de una manera altamente competitiva, bajando costos en otras áreas, generando la inversión que tengamos, que nos pueda generar las condiciones habilitantes para mejorar la competitividad, revisando nuestra política monetaria. Es decir, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer y que están en nuestro control. Pero creo que nosotros tenemos que apostar por mercados altamente competitivos y más bien apostarle a una transformación de nuestro talento humano, porque nosotros no vamos a poder competir también por escala. Gobernanza del sector tecnológico, sí, eso hay que revisarlo definitivamente, igual que la gobernanza de otro montón de sectores en donde creo yo que lo que tenemos es un paisaje muy fragmentado, con algunas instituciones que deberían y que tienen algunas rectorías, pero que realmente no tienen mecanismos de coordinación y que en muchos casos no tienen dientes para poder realmente eh, ejecutar, digamos, y jalar a otras instituciones para que también cumplan ciertos planes bajo la visión de la rectoría. Si ustedes también tienen sugerencias a nivel de qué ha funcionado o qué sienten ustedes que funciona y qué sienten ustedes que no funciona, sugerencias serán y documentos serán también bien recibidos para poder hacer este análisis. Y por último, con respecto a las compras tecnológicas del Estado, pues yo de entrada les puedo decir que yo creo que nosotros requerimos de una transformación para dar mayor transparencia, trazabilidad a las compras públicas y también necesitamos una modernización de toda la parte de Procuraduría. Es decir, en eso absolutamente de acuerdo. Con el caso específico, me parece que el caso específico era de Raxa, lo tendría que ver, pero yo lo que le puedo decir es que creo que las compras públicas del Estado tienen que ser muchísimo más transparentes,
tienen que tener estándares y requisitos muchísimo más claros, modernos, y tenemos que tener reglas de procuraduría también adaptadas a las necesidades que tenemos al día de hoy. Me parece que no es así en muchos casos. Y creo que eso era un poco la devolución de todos los comentarios. Espero no haberme extendido demasiado. Por Claro. último, Adolfo, más bien lo que a mí me gustaría es cualquier informe, retroalimentación, sugerencia, trabajo, documento que ustedes hayan hecho, que ustedes consideren que nos puede ayudar, y por supuesto que más bien de parte nuestra toda la disposición a volver a tocar base cuando ya nosotros tengamos un poquito más avanzado nuestro plan de gobierno. Para esta etapa, más bien, insumos y sugerencias van a ser muy bien recibidas, y luego lo que podemos hacer es dar una devolución también ya cuando tengamos finalizado nosotros nuestro plan de gobierno para decirles cómo estaríamos abordando estos temas. Claro. No, muchísimas gracias, doña Claudia. Hizo un excelente ejercicio de resumir las respuestas, me parece. Eh, Como le comentaba al inicio, Camtic se ha caracterizado por ser un grupo de trabajo propositivo. Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos recibiendo a los diferentes candidatos y candidatas, estamos preparando un documento de nuestra visión de cómo no solo el país debería abordar todos estos retos, sino en qué áreas definitivamente Camtic puede apoyarlos. Eh, Tal vez mi mensaje final sería estamos, ni siquiera es que viene, es que ya está encima, ¿verdad? Un tsunami de proporciones que creo que la gente en el país en general no está entendiendo y que la suma de programas aislados, ¿verdad? Por aquí o por allá que suman, sí, probablemente son temas que aportan, pero esto es un tema más de rediseño país, ¿verdad? Y esto es un rediseño por el cual todos los países del mundo están pasando, porque el mismo tsunami les está cayendo a todos por igual. No hay nadie en el tema de inteligencia artificial que esté llevando la ventaja desde la perspectiva país. Habrán empresas, sí, pero desde la perspectiva de cómo se come eso, no. Desde Camtic hemos estado discutiendo mucho del tema, tenemos propuestas interesantes, nos parece, que vamos a compartir con usted y con el resto de candidatos y candidatas, y que sepa que desde la Cámara pues quedamos a la orden para apoyar cualquier iniciativa que sume hacia esas soluciones, ¿verdad? Porque no solo viene este tsunami, sino que nos agarra, pienso yo, en el peor momento histórico educativo, ¿verdad? De infraestructura y de una serie de temas que nos pone el reto todavía más cuesta arriba. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y definitivamente seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Más bien yo, de verdad, no quiero comprometerlos, pero quedaría tal vez, ojalá, a la espera de información, y muy específicamente, y perdón que lo diga así, muy específicamente, tal vez, don Johnny, me interesaría muchísimo entender un poquito más el ecosistema, que creo que tiene particularidades muy interesantes. Me gustaría también tener cualquier programa que ustedes sientan que ha funcionado bien y que haya que darle continuidad y escalabilidad. También me interesa muchísimo, un poco lo comentaba ahora doña Karin, y cualquier otra cosa que Claro. ustedes sientan funciona, ojalá se pueda continuar y por qué está funcionando. Ok. Eh, la lista de temas ya de entrada, ahora que usted me hizo la pregunta, sé que son temas que a ustedes les interesan, nosotros de todas formas los vamos a revisar y abordar, y Ujú. eventualmente daríamos una devolución, pero los insumos serán muy bien recibidos. Ustedes al final del día tienen más información que nosotros como sector. Claro, nada más en términos logísticos, Laura, tenemos la información de contacto de doña Claudia, ¿verdad? Para mandarle información. Correcto, sí. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y que tengan feliz tarde. Igualmente, Gracias. usted. Muchas Igualmente. gracias. Luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, gracias. Gracias. Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Hasta luego.